Bien, veremos saneamiento básico y luego les voy a hacer alguna otra aclaración más, ¿ya? Para que vayan avanzando. Bien. De igual manera, el 2000 se ha aprobado las metodologías. En realidad, este es un texto con varias áreas, ¿no? Lo que he bajado es para cada área que estamos viendo, ¿no? El texto, bueno, yo tengo una o dos copias, ¿ya? Una anterior, o sea, no es la misma copia, y una que ha sido modificada, ¿no? Pero eso no se ha distribuido, digamos, a la venta, no está a la venta, sino se ha distribuido simplemente a los que estaban involucrados en esas áreas, ¿no? Entonces probablemente ya no existan, pero como les digo, hay para bajar en el BIPE en modo digital, ¿no? Bien, básicamente, ¿qué es lo que dice? De manera similar, hay varias áreas, ¿no? En la primera, digamos, en el área de saneamiento es el agua potable, ¿no? Y para la preparación y evaluación lo que hay que hacer es iniciar con lo que hemos llamado denominar la preparación del proyecto, ¿no? En el tema de agua potable normalmente hay que pensar en varias áreas, ¿no? Por ejemplo, hay que pensar en los reservorios, las aducciones, el sistema de tratamiento, porque no siempre el agua que vamos a tomar de un reservorio o de un curso de agua, de un río también se podría tomar, o de una vertiente o de una agua subterránea, de alguna parte se toma, y no siempre está pura, ¿no? Lo normal es que algo de tratamiento se le haga, ¿no? Entonces, y en el peor de los casos, necesita un sistema de tratamiento mucho más, digamos, eficiente que pueda purificar esa agua, ¿no? Una vez purificada se puede llevar y se puede distribuir, es decir, de que va a tener bastantes partes nuestro proyecto, ¿no? Eh, puede constituir un proyecto al mismo tiempo de la construcción nueva, ¿no? De un proyecto de agua potable, ¿no? Pero al mismo tiempo puede existir ese proyecto, ¿no? Ya puede haber una toma de agua potable y quizás está dañado, ¿no? O sea, tanto la aducción, la red de distribución podría estar mal y requiere cambiar todas esas tuberías. Entonces, en ese caso estaríamos pensando en una rehabilitación, si es que hay que reparar, mejorar, renovar, si es que hay que cambiar algo nuevo, ¿no? Puede ser de todo el sistema en general, desde la aducción hasta la red de distribución, ¿no? O solamente de parte de los componentes, ¿no? Ahora bien, puede ser construcción, rehabilitación o puede ser mejoramiento, ¿no? Pero también podemos tener ya una toma de agua, ¿no? Y un sistema de distribución que debido al crecimiento de la población, ¿ya? Requiera una ampliación, es decir, de que normalmente la población va creciendo, ¿no? Entonces vamos a requerir en algún caso que esa población, una mayor población requiera mayor cantidad de agua. Entonces necesitaríamos ampliar quizás solamente la red de distribución o quizás la red de distribución y también la toma, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos requerir más agua, ¿no? Y podemos quizás necesitar una nueva toma de agua, ¿no? Dependiendo de cuánta agua necesitamos y cuánta agua puede proveer la toma existente, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de proyectos. De manera similar, por ejemplo, a un camino, ¿no? En un camino hay construcción nueva, ¿no? Pero también puede haber un camino ya existente y al que nosotros le hacemos una rehabilitación porque está dañado, ¿no? Podemos también ampliar el camino a más carriles, como el caso de la autopista, ¿no? Y en ese caso podríamos llamar un mejoramiento, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de proyectos que se pueden hacer, en este caso en un proyecto de saneamiento básico, específicamente de lo que es agua potable.
¿ya? Entonces, la preparación va a comprender identificar el problema, ¿no? Igual podemos hacer una especie de árbol de problemas, ver cuáles son los problemas que tenemos. Podemos tener varios, no hay agua, no hay alcantarillado, la red de distribución es mínima, ¿no? El agua no está pura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema principal? El problema principal podría ser quizás de que el agua necesita tratamiento, no es pura, o el problema principal es de que no es suficiente el agua, ¿no? Ahora, podría haber también agua y el problema sería de que la red de distribución no llega a cierta población. Hay que construir una red de distribución que pueda llegar hasta los beneficiarios, ¿no? Hay diferentes aspectos que se pueden analizar, ¿no? Y hay diferentes problemas. Entonces, igual podemos ver cuál es el problema principal que vamos a atacar con nuestro proyecto, identificar el problema principal, las causas, los efectos y posteriormente volcar todo y hacer un árbol con el objetivo principal, los medios y los fines. ¿Está entendido eso? En el caso del proyecto también tienen que hacer un árbol de problemas, ¿no? Sí, ingeniero. ¿No? Entonces, en función de todo eso, vamos a plantearnos diferentes alternativas, ¿no? Una alternativa sería una construcción nueva que provea de agua potable, es una aducción, red de distribución, etcétera, ¿no? Si existe ya agua potable, podría ser de que lo que necesitemos es ampliar la toma para que pueda, digamos, recogerse o tomar mayor cantidad de agua y ésta se pueda distribuir. Y quizás no sea necesario ampliar la red de distribución, ¿no? Y bueno, dependiendo del proyecto puede ser una mezcla de los dos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez identificado qué vamos a hacer, le vamos a poner este va a ser el proyecto que yo estoy seleccionando de mis alternativas y le voy a dar un título, ¿no? El título, ¿qué va a decir? Simplemente va a ser lo más escueto, pero claro, y va a identificar de manera clara cuál es el proyecto. ¿Qué se va a hacer? Por ejemplo, va a ser una adecuación, ¿ya?, del sistema existente a las condiciones nuevas, porque ha crecido la población, porque se ha movido la población, porque la población requiere más cantidad de agua, etcétera, ¿no? Necesitamos ampliar la toma, mayor cantidad de agua, ampliar la red de distribución, necesitamos una nueva toma de agua o construir todo nuevo, trabajar en la dotación de agua, en la habilitación, en la instalación, mejoramientos, recuperación, etcétera, dependiendo qué se quiere hacer, ¿no? Purificar el agua, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Sobre qué? ¿No? Sobre el alcantarillado, sobre el agua, sobre el drenaje, etcétera, ¿no? Sobre la toma. ¿Y dónde? ¿No? ¿Por qué? Porque no podemos hablar de un proyecto de agua potable sin identificar de dónde estamos hablando, ¿no? Es lo mismo, si hablamos de un camino, no podemos decir el camino tiene 10 kilómetros y no identificamos de dónde a dónde va el camino, ¿no? En este caso, el proyecto de agua potable tiene que tener una identificación. Si vamos a hacer una construcción nueva de dotación de agua potable, ¿no?, en la comunidad de, etcétera, ¿no? La localización es bien importante, ¿no? Y bueno, hacemos el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico que comprende analizar y describir las características previas a la actuación, es decir, previo al proyecto, ¿no? Y dentro de ello tenemos que ver todos los aspectos que hemos visto, el tema de los involucrados, el tema de, bueno, las comunidades que existen, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuánta población existe? ¿No? ¿Cuánta población existe? ¿Cuál es el consumo de agua potable que tienen? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? En la situación actual, ¿no? Porque este es un diagnóstico. Y luego, ¿qué tenemos que hacer posteriormente? Ese diagnóstico es lo que se llama una línea base.
Línea base es la situación de la cual estamos partiendo sin hacer el proyecto, ¿no? Cuando hagamos el proyecto puede ser que cambie, consuma más agua, etcétera, ¿no? Pero a partir de lo que existía vamos a medir. Este va a ser un indicador, ¿no? O un grupo de indicadores, como dice acá, ¿no? Porque no solamente va a ser la población, que va a crecer en el tiempo, sino va a ser el consumo, que va a crecer y puede cambiar, no se va a mantener en la misma cantidad, ¿no? Y eso puede depender de otros factores, desde la cantidad de, digamos, recursos que disponga cada comunidad, ¿no? Porque cuanto más recursos tenga, ¿no? Mejor va a ser la calidad de vida, ¿no? Y si es mejor la calidad de vida, probablemente van a consumir más agua o menos agua. Jóvenes, Más agua, ingeniero. más agua, ¿no? Entonces, todo esto se llama diagnóstico de la situación actual, ¿no? Normalmente se tiene la zona afectada, ¿no? Más o menos delimitar, ¿no? Caracterizar, ¿no? Y la parte socioeconómica, ¿no? O sea, cuánta gente hay, qué produce, ¿no? Cuál es su ingreso económico medio, ¿no? De cada población, ¿no? Porque, como les decía, cuanto más recursos económicos pueda disponer, probablemente la calidad de vida va a mejorar y el consumo de agua también va a aumentar, ¿no? Y también nos interesa la parte legal. ¿Quién es el responsable? ¿Quién se haría cargo de este proyecto? ¿A qué área corresponde, ¿ya? Este proyecto? ¿Me esperan un momentito, por favor? Enseguida regreso. Se define el título, ¿no? El diagnóstico y todo ello me va a dar qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y obviamente el objetivo del proyecto va a ser solucionar el problema que se tiene, ¿no? Creo que han hecho un árbol de problemas del tema del agua, ¿no? Pero en realidad había, no recuerdo cuál era, creo que era, han colocado diferentes cosas, no recuerdo cuál era en el ejercicio, en una de las prácticas, ¿no? Para el árbol de problemas, ¿cuál era el problema principal? No sé si era que faltaba agua, ¿ya? O era de que el agua se estaba contaminando. ¿Cuál era el problema? Nación del agua Ya, por la entonces, basura, ¿cuál sería el ingeniero. objetivo? Purificación del agua, ingeniero. Purificar el agua, ¿no? O sea, disminuir, ¿ya? Mínimamente, quizás no podemos todo, pero disminuir la contaminación del agua, ¿no? Ese sería el objetivo, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Pero eso depende de cada proyecto, porque puede haber un proyecto para realizar eso o puede haber un proyecto para dotar de agua potable, ¿no? Entonces, ese es diferente, este es agua potable. En el otro caso no era de agua potable, era de los ríos que justamente cruzaban por la cuenca de La Paz, si no me equivoco. ¿No es así? Tendríamos que pensar necesariamente en la población afectada, ¿no? ¿Qué población no tiene agua? ¿Ya? Y esa población puede ser toda la población, ¿no? Que, por ejemplo, se provee de agua de pozos y no es pura, ¿no? No es potable, tiene que hervirla, ¿no? Entonces, tendríamos que proveer de agua potable para toda la población, ¿no? Pero no siempre, perdón si me esperan, voy a tratar de escribir algo. ¿No? Es la población concentrada, ¿no? En el campo puede haber unas pequeñas viviendas acá, ¿ya? Otra puede haber acá, otra puede haber acá, otra acá, acá, acá y así, ¿no? Entonces, si la toma está ubicada acá, ¿ya? Yo voy a tener que hacer una obra de toma, ¿ya? Llevar, ¿ya? Y desde acá probablemente si acá hay otra población concentrada, quizás yo pueda distribuir acá
y acá, ¿no? Y una red de distribución acá, ¿no? Pero probablemente no voy a poder proveer de agua potable a estos señores, ¿ya? Que tienen, bueno, quizás por acá hay otro, ¿no? Que están muy separados. ¿Por qué no voy a poder a estos señores? ¿Podría o no podría? ¿Qué dicen, jóvenes o señoritas? Ingeniero, pero al hacer el análisis del proyecto, se tiene que tomar en cuenta a qué poblaciones va a incidir el proyecto. Correcto. ¿Qué va a suceder si yo hago una torta? ¿Ya? Este es el total de la población. Que no tiene agua potable. ¿Ya? Y yo puedo tener también otra torta, ¿ya? Esto es solamente los que no tienen, ¿ya? Quizás los que no tienen son todo esto, ¿ya? No tienen. ¿Ya? Y los que tienen son estos, ¿no? Tienen agua potable. Entonces, de los que no tienen, este es el total de la población, probablemente mi proyecto no va a poder alcanzar para todos, ¿ya? Si agua potable es el verde de mi proyecto, quizás yo voy a poder proveer de los que no tienen solamente aparte de ellos. ¿Por qué? Va a depender de cuánta agua tengo acá, va a depender de quiénes están, digamos, más, no están dispersos, sino es población concentrada, ¿ya? Porque ¿qué ventaja es que esté concentrado? ¿Cómo prefiero la población, concentrada o dispersa? Concentrada, ingeniero. ¿Por qué? Porque sería más fácil hacer las conexiones dentro de esa población ¿Solamente más fácil? no, y también en cuanto a la economía, ingeniero, en hacer los tramos de aducciones, también implica es un costo de dinero, ¿no? Es una inversión. Correcto, ¿no? ¿Qué sucede? De que si yo tengo que llevar el agua, ¿ya? Hasta estos señores, ya sea desde esta red o directamente desde acá, voy a gastar en justamente toda la red que va a llegar hasta esos puntos, ¿ya? Y ese costo, ¿ya? Va a ser muy elevado, me va a hacer encarecer todo mi proyecto, porque para una familia estoy utilizando una cierta longitud de tubería, ¿entienden? Y es mucho. Entonces, todo esto puede hacer que mi proyecto no sea rentable, no sea factible. Y es por eso que tengo que ver a quiénes puedo beneficiar. Por ejemplo, en el caso del Alto, y es un ejemplo que ha sucedido hace mucho tiempo, ¿ya? Digamos, tienen el Alto, bueno, esta es la Hollada y bueno, el Alto está, bueno, acá está la Juan Pablo, la Ceja y bueno, acá está hacia Oruro, ¿ya? Y acá está hacia Río Seco, ¿ya? Y bueno, acá, bueno, el aeropuerto por acá, ¿ya? Y bueno, las diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, el Alto ha ido creciendo bastante, ¿ya? Poco a poco está teniendo agua potable, no tienen agua potable, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que para las obras de toma, como en esto, han hecho, ¿ya? La obra de toma, etcétera, la aducción, ¿ya? La red de distribución, ¿ya? ¿Y qué sucedía? ¿Ya?
Por ejemplo, una empresa que estuvo, no sé si les cobraba o les quería cobrar por decir $300, ¿ya? ¿Y qué sucedía con la población? Estaba ubicada en cada manzano, ¿ya? Digamos acá, ¿ya? Las viviendas, ¿ya? Y bueno, desde la red principal lo que tenían que hacer era la conexión hasta la casa y eso es todo, ¿no? Lo que hace es mapa, ¿ya? Entonces les cobraban por decir, ejemplo, ¿ya? No, no puede no ser ese precio, pero por ejemplo $300, ¿ya? Y los pobladores, ¿qué decían? Decían, ¿cómo $300? 2.000 y tantos bolivianos, si es solamente, no sé, digamos, 3 metros de tubería, ¿ya? Más el medidor y algo más, ¿no? No pueden cobrarnos tanto, ¿no? Es un robo y demás. Pero, ¿qué es lo que incluye este monto? ¿Incluye solamente esto? ¿Solo esto? Jóvenes, No, ingeniero, porque influye todos los costos desde un principio de proyecto, ¿no? La correcto. toma. Incluye la obra de toma, la aducción, la red de distribución, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, los vecinos no entendían eso, pues, ¿no? Creían que les estaban cobrando por un tubito que quizás costaba, no sé, el metro 50 pesos, 20 pesos, ¿no? Y les estaban cobrando 2.000, ¿no? Entonces era el cobro por todo esto, ¿no? Entonces hay que pensar de que el proyecto de agua potable no es simplemente la conexión, o sea, desde desde la red, digamos, de esa mapa al domicilio, sino es todo este proyecto, ¿no? Y eso va a encarecer si es que, por ejemplo, para una persona tenemos que adicionar una red, digamos, una tubería hasta llegar a su domicilio y eso es mucho más caro, ¿no? Entonces, si está concentrada, bueno, podemos hacer simplemente y el costo es mucho menor. Pero en cambio, si es dispersa, quizás no vamos a poder con mucha población porque va a ser prácticamente los precios van a ser muy elevados y pueden hacer no rentable ese proyecto, ¿no? Entonces, de todos los que existen, tenemos que ver a cuántos vamos a proveer, ¿no? O sea, solamente a parte, ¿no? Y parte de esa población quizás va a quedar sin agua potable, ¿no? ¿Por qué? Porque es dispersa por diferentes razones, no solamente porque es dispersa. Otra razón podría ser porque el agua solamente es suficiente para cierta cantidad de población, ¿no? Que quizás en un comienzo abastecía a todos, pero con el crecimiento de la población ya no alcanza, ¿no? Esa podría ser otra situación, ¿no? Entonces, esta población a la cual va a beneficiar el proyecto, ¿qué se llama? Se llama población objetivo, podemos llamarle, ¿ya? Población afectada, la que no tiene agua, y la población objetivo. La población afectada es la que está sufriendo las consecuencias del problema que se está abordando, en este caso, de que no tiene agua, ¿no? Pero no, quizás no vamos a poder satisfacer con el proyecto a todos, ¿no? Entonces, la población objetivo es aquella a la que se espera solucionar el problema a través del proyecto. ¿Está claro eso? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. ¿No? Y esa razón por la cual no se soluciona a todos el problema puede ser por diferentes razones. Costos, ¿ya? No alcanza porque están muy lejos, ¿no? La ubicación geográfica, la parte técnica de que no, el agua no es suficiente, etcétera. ¿No? Todo eso tiene que analizarse desde un momento inicial, donde vemos ya la línea base, hasta el futuro, ¿no? Si mi proyecto está para satisfacer a la población de acá 20 años, tendré que pensar pues en la población que va a existir en 20 años, ¿no? Y dimensionar mi proyecto de acuerdo a lo que va a requerir la población en ese tiempo,
¿no? Tengo que hacer una proyección para el futuro, ¿no? No solamente, como les decía, de población, porque la población podría crecer, pero también puede aumentar el consumo de agua por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, si hay un proyecto que requiere agua, obviamente va a utilizar el agua no para fines de alimentación o fines, digamos, de la población en general, sino para motivos industriales, ¿no? Entonces tengo que pensar de esa manera. Es lo mismo que si pensamos en gas, proveer de gas a las personas, podemos proveer mediante una red, como hay ahora red de distribución de gas, ¿no? Pero y podemos pensar en el consumo de gas de la población y proyectar al futuro, ¿no? Pero ¿qué sucede si hay, por ejemplo, una industria que consume el gas por motivos industriales y comerciales, ¿no? Como en algún momento, por ejemplo, querían usar el gas para el proyecto del Mutum, ¿no? Entonces, eso se va a consumir gran parte, ¿no? No solamente es pensar en el consumo normal de la población, sino también pensar en consumo por motivos industriales, ¿no? Quizás las fábricas de gaseosas utilizan bastante agua, etcétera, ¿no? Entonces hay que pensar en toda la proyección, ¿ya?, de los requerimientos de agua que va a haber en un futuro, en el periodo de análisis que estamos pensando, 20 años, 30 años, etcétera. Y de acuerdo a ello, dimensionar el proyecto, ¿no? La población objetivo que se defina determina el dimensionamiento del proyecto. Notificar a la población en función de cuántas personas hay, cuántas viviendas o cuántas familias, ¿no? Creo que en el ejemplo que teníamos familias más o menos de 4 o de 5 personas, ¿no? Y es decir, en el proyecto, ¿no? ¿Y qué más tenemos respecto a las personas o familias en el caso del proyecto de transporte? Para usar esa población o ese número de familias. En estos datos. Una comparación del número de familias que están siendo beneficiadas en relación al total de la comunidad. Ya, en este caso no dice a cuántos van a beneficiar, sino básicamente dice que el beneficio es a todos, ¿no? Quizás acá comparar con esto, este sería el total y a esto estamos beneficiando, ¿ya? Pero básicamente todo esto tenemos que proyectar, ¿ya?, en el periodo que cada uno tiene, ¿no? Y esto es en la situación actual, ¿ya?, del inicio del proyecto, ¿ya? Y luego de varios años va a crecer a una tasa de crecimiento del 3.5 y voy a tener una población futura, ¿ya? Entonces, el proyecto va a beneficiar a esa población, ¿ya? Entonces, yo podría pensar ahí en cuánta inversión voy a tener por familia o por, en este caso, habitantes, ¿ya?, al comienzo y al final del proyecto, ¿no? Entonces, ahí ya puedo hallar un indicador, ¿no? Costo, eficiencia, ¿no? Por familia o por persona, por ejemplo, beneficiada, ¿no? Entonces, para eso nos sirven el número de beneficiados, ¿ya? Bien, también es importante, y esto es oferta y demanda, ¿no? ¿Cuánta oferta de agua hay, ¿no? Y cuánta demanda hay, ¿no? O sea, la obra de toma, cuánto agua puede proveer, ¿no? Y en el caso de la población, cuánto es su demanda de agua, ¿no? Entonces, puede ser de que haya falta de agua y hallemos un déficit, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cubrir con el proyecto. Si es que hubiera ya una obra que esté proveyendo agua a cierta parte de la población, ¿no? El gráfico que nosotros habíamos dibujado. Parte tiene, ¿no? Entonces, el proyecto existente solamente satisface a ellos, ¿no? ¿Quiénes no tienen? Todos estos.
Entonces, ¿cuál va a ser la población objetivo a la cual se va a dirigir el proyecto? Probablemente no a todos, por diferentes razones, por localización geográfica, por diferentes situaciones, ¿no? Y vamos a satisfacer solamente a cierta parte de la población, que llamamos población objetivo. Y bueno, la optimización, en todos los casos, como el caso de caminos, como el caso de un hospital, una vivienda, en este caso, siempre si existe el proyecto, tenemos que tratar de optimizarlo mediante algunas actividades o acciones que tengan bajo costo, ¿no? Si no estamos haciendo mantenimiento y haciendo mantenimiento o quizás implementando alguna medida podemos proveer de más agua, ¿ya? Tenemos que hacer eso. Si no estamos evaluando, dando todas las desventajas a la situación actual, quizás mejorando con pocos recursos la situación actual, ya no sea necesario el proyecto, ¿no? Entonces tenemos que optimizarlo con la situación actual con inversiones de bajo costo, ¿no? Y luego hacemos la evaluación, ¿no? Comparando la situación con proyecto con la situación base optimizada, que sería la situación actual optimizada. Bueno, acá un poquito la relación del proyecto con planes y programas, de esto ya se ha hablado bastante, ¿no? Hay un plan nacional que se tiene a nivel gobierno, a nivel país, que normalmente suele ser de 5 años, ¿ya? Que marca todo lo que se va a hacer a nivel de planes y en todo el país, planes de las diferentes áreas, de transporte, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Y dentro de ese plan nacional tienen que enmarcarse los planes departamentales, ¿no? Y dentro de esos planes tienen que enmarcarse los planes municipales que están dentro de cada departamento, ¿no? Ahora bien, cada plan tiene programas, ¿no? Y los programas ¿qué tienen, jóvenes? Proyectos, jóvenes, ¿no? El proyecto sí tiene, ¿qué tiene? Actividad. Actividades, ¿no? Pero el programa no tiene actividad, tiene proyectos. O Sí, tiene sí. un proyecto mínimamente, ¿no? Bueno, esto simplemente se hace una descripción, acá están las alternativas, ¿no? Y cómo seleccionar, ¿no? Lo que hemos hablado, podemos tener varias alternativas, ¿no? Y dentro de las alternativas vemos la mejor forma de solucionar el objetivo principal, o sea, de solucionar el problema principal, y ese va a constituir mi objetivo principal, ¿no? En la parte de ingeniería, ¿ya? No se olviden que para la evaluación tenemos que sacar los costos, igual que para una carretera, ¿ya? Para evaluar, tenemos que saber cuánto nos va a costar la construcción, ¿no? El caso del proyecto, hay unos costos de construcción, hay unos costos de mantenimiento, etcétera, ¿no? Por diferentes actividades, digamos el movimiento de piezas, puede ser la pavimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos costos no salen pues de la noche a la mañana. ¿Qué hay que hacer para tener esos costos? En una carretera hay que hacer el diseño, ¿no? Y con el diseño yo voy a poder calcular cuál va a ser el costo del movimiento de tierras, cuál va a ser el costo de la señalización, de la pavimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, previo a hacer la evaluación, yo tengo que hacer la ingeniería del proyecto, la obra de toma, la aducción, la red de distribución, si necesito las plantas de tratamiento de agua potable también pueden entrar, ¿no? Todo ello va a tener su ubicación y de acuerdo a la ubicación también va a influir en el costo porque se va a ampliar las obras de aducción, las diferentes tuberías, etcétera, ¿no? Hay que calcular cuál es la población de diseño, como les decía, hay que proyectar la población, ¿no? Y de acuerdo a ello hay que ver qué tuberías requiero, ¿no? De acuerdo a los caudales, ¿no? Si necesito algún equipo, bombas, etcétera, ¿no? Y todo esto mediante diferentes estudios, ¿no? Como cualquier proyecto, estudios topográficos, suelos, etcétera, ¿no? Todo ello me va a dar cantidades de obra y especificaciones.
Si yo le pongo precios unitarios y multiplico por las cantidades, ya voy a tener los costos de construcción, ¿no? Algo similar será para el mantenimiento y con ello puedo armar ya mi flujo, ¿no? ¿Qué me falta en este caso? Los beneficios, ¿no? Y cuando no puedo especificar los beneficios, ¿ya? Acá, ¿qué beneficios voy a tener en un proyecto de agua potable? Inicialmente, el ingreso de pago de agua potable, ¿ya? Pero ¿qué más? ¿Qué beneficios trae el agua potable? Calidad de vida, ingeniero. Calidad de vida, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en mejor salud, ¿no? Principalmente. Más higiene, ¿no? Entonces, eso es muchas veces difícil de valorar, ¿no? Entonces, ahí entra el tema de que es difícil cuantificar los beneficios, ¿no? Entonces, cada alternativa puede tener diferente costo, ¿no? La parte de operación también puede tener sus costos, ¿no? Mientras esté operando va a requerir cierta participación de personal, ¿no? Que va a estar realizando la supervisión del funcionamiento, ¿no? Va a estar realizando mantenimientos, etcétera. Entonces, todo ello tenemos que tratar de identificar de la mejor manera posible, ¿no? Previo a construir. Entonces, todo eso me va a dar el diseño final y del diseño final yo voy a tener los costos finales, ¿no? Del proyecto. Y al mismo tiempo, mientras esté funcionando, ¿ya? Voy a tener costos de operación y mantenimiento. Uno va a ser la construcción o inversión y otro va a ser la operación y mantenimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo puedo requerir fortalecimiento institucional. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Ingeniero. ¿Algún otro compañero? ¿Alguna idea? ¿O no siempre? A través de los peajes se puede fortalecer, por ejemplo, la empresa, ¿no? ABC cobra por peajes en las carreteras. Sí, pero este es un ingreso que normalmente va a mantenimiento, ¿ya? Lo que se denomina fortalecimiento institucional es lo siguiente, ¿ya? En el caso del ABC, si digamos está haciendo un proyecto de construcción de La Paz Oruro, por decir algo, ¿ya? Y bueno, hacen el estudio, el diseño, después empiezan a construir, ¿ya? Pero para construir y para posteriormente va a requerir un financiamiento. Les había dicho que normalmente, ¿ya? Casi todos los proyectos grandes requieren un financiamiento, ¿ya? Porque más o menos el 80%, ¿ya? No exactamente, pero puede variar, pero más o menos en ese porcentaje es financiado por préstamos, ¿no? Entonces, esos préstamos se aprueban en el Congreso, ¿ya? ¿Por qué? Porque son todo el convenio de un préstamo, ¿ya? Es un compromiso del país con el ente financiador, llámese Banco Mundial, BID, como el caso que estamos, ¿no? Han devuelto ese dinero, ¿ya? ¿Por qué? No han querido aprobar, ¿ya? Pero todos los préstamos se aprueban en el Congreso. ¿Por qué? Porque al prestarnos, el organismo financiador nos impone ciertas condiciones, ¿ya? Bueno, la condición más básica es la de cualquier banco, ¿no? De que nos presta y tenemos que pagarle un interés, ¿ya? Normalmente, como somos parte, digamos, de ese consorcio de bancos, el Banco Mundial es digamos, como una asociación de varios países que ponen la plata y entre ellos utilizan para diferentes cosas, ¿no? Y por usar esos recursos hay que pagar un interés, ¿no? Un banco cualquiera comercial me puede cobrar 8, 10, 12, 20%, inclusive de interés por lo que me presta, ¿no? En estos casos los intereses son mucho más bajos, pueden variar entre 1 a 3 cuando es un banco grande, ¿ya? Y pueden llegar a 7, 6, ¿no? Cuando son bancos como Fonplata, de la Cuenca del Plata, son unos cuantos países, ¿no? Entonces,
En el Congreso se aprueba eso de que vamos a tener que pagar, devolver, puede haber un periodo de gracia de 1 año, 5 años, 10 años, en el cual no vamos a pagar intereses, ¿ya? Pero estamos sujetos a sus condiciones, ¿ya? Entonces, estos organismos quizás prevén de que el proyecto se puede llevar a cabo de mucha mejor manera, ¿ya? Pero, ¿qué puede suceder? En la ABC probablemente hay especialistas en diferentes áreas. Hay especialistas en diseño geométrico, hay especialistas en hidráulica, hay especialistas de todo tipo, ¿ya? Pero podría ser que en algún caso, ¿ya? No hay especialistas de algún tipo, o esos especialistas requieran cierta capacitación, ¿ya? Por decirles, pueden decir, sería importante de que reciban un entrenamiento en cierta área, ¿no? Todos los funcionarios de la ABC, ¿ya? O podría ser en el caso de agua potable, todos los funcionarios de EPSAS requieran capacitación, ¿ya? Los ingenieros en tal área, quizás los que están encargados de mantenimiento, los técnicos en otra área, ¿ya? Entonces, dentro del proyecto que se está haciendo, si no se completa esto, es muy probable que haya ciertas deficiencias posteriormente. Entonces, el proyecto de construcción y operación es muchas veces importante de que se complemente con capacitación de la gente que va a estar involucrada en el proyecto. Entonces, a eso se llama fortalecimiento institucional, ¿ya? Como ejemplo, ¿ya? La ABC pide normalmente con cada proyecto, porque le piden eso los financiadores, ciertos cursos a los ingenieros de la ABC, a los de la supervisión, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, debido a ello, muchas veces el posgrado en transportes del Instituto de Transportes ha hecho unas dos diplomados dirigidos específicamente a la ABC, obviamente abierto a otros, pero quien ha solicitado ha sido la ABC, ¿no? Entonces, eso es parte del fortalecimiento institucional y es pagado con los recursos de ese financiamiento para ese proyecto de construcción de carretera, ¿no? Es un ejemplo de fortalecimiento institucional. ¿Está entendido? Sí. Este tema suele incluirse también dentro de los proyectos, no solamente en agua potable, sino en todos los proyectos, ¿no? Dependiendo del área, suelen requerir fortalecimiento institucional. En el caso por ejemplo, en el caso de educación, ¿cuál podría ser el fortalecimiento institucional? Educación, digamos, la parte de infraestructura podría ser de construcción de escuelas, universidades, etc. Y en fortalecimiento institucional, ¿qué podría haber? Quizás capacitación de los profesores, ¿ya? O quizás del Ministerio de Educación para establecer una reforma educativa, ¿no? ¿Entienden? Eso podría incluir el fortalecimiento de la institución de educación, ¿no? Lo propio en salud podría ser algo similar, ¿no? Fortalecimiento, capacitación, ¿ya? Podría incluir programas de vacunación y en ese caso la capacitación sería quizás no sé, por ejemplo, estamos con el tema del COVID, ¿ya? El fortalecimiento podría incluir una cierta capacitación para poder realizar vacunas o adaptar la tecnología que han utilizado para algunas vacunas y poder fabricar vacunas de alguna cierta marca. Podría incluir un proyecto así, ¿no? De salud. Entonces, todo ello va a tener un costo y se incluye dentro del proyecto, ¿no? No siempre va a tener esto, pero sí se incluye también como parte del proyecto, ¿no? Sí, sí. Inge, una consulta. Y en el caso de que un centro de salud pase de un nivel a otro, de primer nivel a segundo, por así decirlo, sí. ¿ese contaría como fortalecimiento? No, sería como más o menos
bueno, no sé, lo vamos a ver en la parte que corresponde a educación, pero si está pasando de un nivel a otro nivel, qué está sucediendo? Está mejorando, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Sí o no? Sí, Porque los niveles, el primer nivel, no sé, puede ser simplemente una atención de médicos de medicina general, ¿no? Y así, de acuerdo a los siguientes niveles, va subiendo con especialidades, ¿no? Y el último nivel tiene que tener todas las especialidades y al mismo tiempo tiene que tener el equipo para poder realizar todos los estudios, etcétera, en un proyecto de salud, ¿no? Entonces, se podría entender como un mejoramiento, ¿no? O subida de nivel, ¿entienden? No sería fortalecimiento. Fortalecimiento institucional es fortalecer, por ejemplo, a quienes manejan esa área, ¿ya? En este caso sería al Ministerio de Salud, ¿ya? O a quienes hacen los trabajos y van a modificar algunas normas en el Ministerio de Salud o en la aplicación de los temas de salud a nivel Bolivia, ¿no? sí, ingeniero. Bien. Bueno, también acá, como acá dice, muchas veces, si es sobre todo a nivel rural, suele comprender un programa de desarrollo comunitario y agua potable que tome en cuenta educación sanitaria en higiene, capacitación, gestión de servicios a nivel de la comunidad y el municipio, ¿no? O sea, no es en el campo, no es hacer el proyecto y dejarlo, ¿no? Sino que hay que tratar de que la población como muchas veces es población rural, ¿no? Entienda ciertos conceptos básicos, por ejemplo, que no desperdicie el agua, es uno de los principales, ¿no? Porque el agua, como saben, vamos a tener escasez de agua en un futuro, ¿no? Entonces hay que cuidar el agua, ¿no? Por otra parte, hay que realizar una buena higiene por temas de salud, ¿no? Ahora, eso no quiere decir de que vayamos a desaprovechar o malgastar el agua, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya no es posible como antes jugar con agua porque no teníamos este concepto de ahorrar el agua, ¿no? En carnaval hacíamos un uso indiscriminado del agua, ¿no? Ahora ya no podemos, ya no lo hacemos porque ya en cierta manera, aunque muchos no quieran, estamos siendo educados poco a poco en el sentido de cuidar el agua, ¿no? Eso, cerrando las llaves, no dejando correr, bañándose dentro de un periodo corto, ¿no? Y todos esos aspectos, ¿no? O sea, hay que concientizar y eso implica una cierta capacitación de manera que la gente esté consciente de que es un recurso, ¿no? Que cuesta, ¿no? Que es escaso y que hay que mantener, ¿no? Y al mismo tiempo se empodere la comunidad del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que sepan lo que cuesta, que sepan que el proyecto proporciona beneficios y ellos cuiden todo, ¿no? Sabiendo de que es un beneficio para ellos, ¿no? Eso es empoderarse, de que se sientan involucrados y parte del proyecto y estén de acuerdo y cuiden todos los aspectos relacionados al proyecto. Bueno, cuando hay cambios en la cobertura, vamos a tener que ver ya una mayor dimensión de población, etcétera. Hay que realizar cambios, obviamente, ¿no? Pero bueno, todo ello, el diseño del proyecto, su localización, los aspectos administrativos, legales, todo eso ya analizado, nos va a dar un proyecto que va a estar cuantificado en cantidades de obra y a ellos vamos a poner precios unitarios y vamos a poder ver los costos y, si es posible, los beneficios, ¿no? Y podemos proceder a realizar tanto la evaluación socioeconómica como la evaluación privada, ¿no? Acá inicialmente está la socioeconómica, ¿no? A mí me gusta siempre poner primero la evaluación financiera y después la socioeconómica. Quizás acá lo colocan, ¿por qué? Porque en este caso este es bien importante porque no suelen encontrarse los beneficios, ¿no? Bueno, acá simplemente hay unos gráficos de oferta y demanda, ¿no? Acá está la cantidad, en realidad en este caso es de demanda, ¿no?
que puede tener diferentes pendientes, ¿no? De acuerdo a lo que se requiera y varía en el tiempo, ¿no? Entonces acá se tiene diferentes variaciones por habitante para diferentes consumidores, ¿no? Una curva puede ser para ciertos consumidores de un nivel económico, otras puede ser de otro nivel económico, unos pueden ser para ciudad, otros pueden ser para el campo, etcétera, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos, podemos tener lineales, podemos tener de otro tipo, ¿ya? Pueden ser también de este tipo exponencial. Y todo ello hace de que yo pueda prever cuál es el consumo, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de habitantes, prever cuánto se estima que se va a requerir para atender a la población objetivo, ¿no? Con todo ello cuantifico, voy a tener costos, ¿no? Y voy a hallar, si es posible, el BAN, pero si no puedo tener beneficios, no voy a poder hallar el BAN. Y en ese caso voy a hallar el valor actual de los costos, ¿no? Y a ello le voy teniendo el valor de los costos, te voy a hallar el costo anual equivalente, ¿no? Este costo anual equivalente tiene una ecuación que está en las presentaciones. Es igual al valor actual de los costos por un producto, ¿no? Donde está I, ¿no? Entonces, en función de ello, yo hallo este costo. Este costo lo divido entre, en el caso del proyecto, que tienen ustedes familias o habitantes, ¿no? Y vamos a hallar un costo por familia o por habitante, ¿no? Y esta es una medida costo-eficiencia. ¿Está entendido eso? En el proyecto tienen que hacer esto, ¿no? Pueden hallar un BAN, ¿ya? Pero también tienen que hallar el VAX, el CAES y digamos, el indicador costo-eficiencia. ¿Está entendido eso, jóvenes? De la evaluación privada, bueno, es similar, ¿no? Van a tener un BAN, ¿no? Privado y un BAN social, ¿no? Si tuvieran beneficios, en el caso del proyecto de caminos, van a tener beneficios, sí van a tener un BAN privado, perdón, un BAN social y un BAN privado también, ¿no? Porque tienen beneficios. Pero en este caso de agua potable no están hallando un BAN social. ¿Por qué? Porque no hay beneficios, solamente analizan el caso de calcular el costo anual equivalente, ¿ya? Pero en el caso del proyecto sí se tiene beneficios. Entonces puedo hallar un BAN social y al mismo tiempo puedo hallar este es el valor actualizado de costos, el CAES y el indicador costo-eficiencia. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. En el privado Sí, hallamos simplemente el BAN privado y bueno, los otros indicadores TIR, etcétera, y BAN, ¿no? El PRC, etcétera, y de acuerdo a lo que hemos visto podemos decir es rentable, no es rentable, etcétera. Y para todos los proyectos normalmente se hace el análisis de sensibilidad. En este caso tenemos que ver cuáles son las variables más importantes, ya sea costos de inversión, costos de operación, ¿no? O qué es lo que está produciendo el proyecto. Si es que disminuimos el consumo de agua, ¿sería rentable para menos gente? Esa podría ser otra alternativa, ¿no? Entonces, todo eso debemos analizarlo. Y bueno, lo propio para el caso de alcantarillado, agua potable, ¿no? O sea, ya hemos visto agua potable, hay acá alcantarillado, canalización, etc. Bien, jóvenes, quedaremos ahí y vayan avanzando, ¿ya? Y la siguiente clase me pregunten, ¿ya? Ya les he pedido ahora que hagan preguntas, pero lamentablemente no han avanzado, ¿ya? Entonces, en lo que queda, digamos, el tiempo que les queda, tienen 1 hora y media, ¿ya? Trabajen en el proyecto.